Hola, sean todos muy bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a continuar con la parte 2 de Kuromi. Comenzaremos con hilo de color lila y vamos a realizar un anillo mágico. Subiremos una cadena para asegurar. Esta cadena no cuenta como punto y dentro del anillo debemos realizar 6 puntos bajos. Terminados los 6 puntos, vamos a tirar de la hebra más pequeña para cerrar. Para comenzar con la vuelta 2, vamos a ir al primer punto del anillo y vamos a cerrar con punto deslizado. Subiremos una cadena y en ese mismo punto vamos a realizar un aumento. Recuerden que los aumentos son 2 puntos en un mismo espacio. Vamos a marcar el primer punto para identificar el inicio de la vuelta. Vamos a trabajar con aumentos en cada punto. Tendremos que realizar un total de 6 aumentos y al término de la vuelta nos deberán quedar 12 puntos. Acá ya terminé el último aumento, vamos a quitar el marcador y en ese punto vamos a realizar un punto deslizado. Subiremos una cadena y en ese mismo punto realizamos punto bajo y lo marcamos. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Y vamos a continuar con la secuencia de un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta. Al terminar nos deberán quedar 18 puntos. Para comenzar con la vuelta 4 vamos a quitar el marcador y en ese punto vamos a deslizar. Subiremos una cadena, en ese mismo punto realizamos punto bajo y lo marcamos. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. En esta vuelta vamos a redondear el tejido. Ahora vamos a continuar con la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento y la vamos a repetir 5 veces. Terminada la secuencia nos quedará un punto y vamos a realizar un punto bajo. Terminada esta vuelta nos quedarán 24 puntos. Quitamos el marcador y en ese punto vamos a deslizar y subir una cadena. En ese mismo punto vamos a realizar un punto bajo y lo marcamos. Esta es la vuelta número 5 y vamos a realizar 3 puntos bajos. Ya tenemos el primero que marcamos. Llevamos 2 y 3 y en el siguiente espacio vamos a realizar un aumento. Esta secuencia de 3 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir un total de 6 veces, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 30 puntos. Para comenzar con la vuelta 6 vamos a cerrar con punto deslizado, subir una cadena y en ese mismo punto realizamos punto bajo y lo marcamos.
Continuamos en el siguiente punto con otro punto bajo. Siguiente punto, realizaremos un aumento. Y a continuación vamos a realizar la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento y la vamos a repetir 5 veces. Terminada la secuencia nos quedarán 2 puntos y en cada punto vamos a realizar un punto bajo. Terminada la vuelta nos deberán quedar 36 puntos. Vamos a quitar el marcador y cerraremos con punto deslizado. Subiremos una cadena y en ese mismo punto un punto bajo y lo marcamos. Y en la vuelta número 7 vamos a realizar 5 puntos bajos. Ya tenemos el primero que marcamos. Llevamos 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente espacio vamos a realizar un aumento. Esta secuencia de 5 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir durante toda la vuelta, por lo que al terminar nos deberán quedar 42 puntos. Terminada la vuelta 7, vamos a cerrar con punto deslizado, subir una cadena, en ese mismo punto un punto bajo y lo marcamos. Y desde la vuelta 8 a la vuelta 12, vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Esto quiere decir que en cada vuelta vamos a realizar un total de 42 puntos. Y recuerden que al terminar cada vuelta deberán cerrar con punto deslizado y subir una cadena. Terminada la vuelta 12, así es como nos debe quedar. Cerramos con punto deslizado, subimos una cadena y en ese mismo punto un punto bajo y lo marcamos. Y para la vuelta 13 vamos a realizar un total de 38 puntos bajos. Ya tenemos el primero que marcamos y vamos a continuar hasta completar los 38 puntos bajos. Terminados los 38 puntos, nos deberán sobrar 4 puntos. Y ahora vamos a subir una cadena, vamos a girar el tejido de esta manera, nos vamos al primer punto, realizamos punto bajo y vamos a realizar un total de 38 puntos bajos. Deberán realizar puntos hasta llegar al marcador. Miren, acá ya llegué al marcador, lo voy a retirar y en ese mismo punto voy a realizar el último punto bajo para completar los 38. Terminada esta vuelta, así es como nos tiene que ir quedando. Continuaremos con la vuelta 15, subiremos una cadena, giraremos el tejido y vamos a realizar 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Ahora realizaremos una disminución de la siguiente manera. Tomamos hebra, no la vamos a cerrar. Siguiente punto, tomamos hebra, nos quedarán 3 cadenitas y cerramos por completo. Vamos a continuar realizando 26 puntos bajos.
Terminados los 26 puntos, vamos a continuar con una disminución. Tomamos hebra, nos pasamos al siguiente punto, tomamos hebra y cerramos por completo. Y vamos a finalizar realizando 4 puntos bajos. Terminada esta vuelta, nos deberán quedar 36 puntos. Y así es como va quedando hasta el momento. Para comenzar la vuelta 16 subiremos una cadena, giraremos el tejido y vamos a realizar puntos sobre puntos. Vamos a realizar un total de 36 puntos bajos. Para la vuelta 17 subiremos una cadena, giraremos el tejido y vamos a realizar 5 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Continuamos con una disminución, tomamos hebra, siguiente punto, tomamos hebra y cerramos por completo. Y continuamos con 7 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a tomar lazada y en el siguiente espacio vamos a realizar un medio punto alto. Lazada, vamos a continuar con un punto alto. Vamos a continuar con un punto alto doble, tomamos doble lazada, siguiente espacio, pasamos por 2, por 2 y por 2. Vamos a realizar un punto alto triple, tomaremos triple lazada, siguiente espacio, pasamos por 2, por 2, por 2 y finalizamos cerrando. Y así es como nos debe quedar. Vamos a subir una cadena y continuaremos con un punto alto triple. Ahora vamos a realizar un punto alto doble. Ahora tomamos lazada y vamos a realizar un punto alto. Nuevamente lazada, siguiente espacio, vamos a realizar un medio punto alto. Y así es como nos debe quedar. Vamos a realizar 7 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a continuar con una disminución, tomamos lazada, siguiente punto, lazada y cerramos por completo. Y para finalizar vamos a realizar 5 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya para finalizar vamos a subir 6 cadenas. Vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Tiramos de la hebra sobrante y así es como nos debe quedar.
Y la pieza que realizamos la vamos a añadir al cuerpo base que hicimos en el video anterior. Lo colocamos de esta manera y acomodamos bien. Y ahora con aguja lanera vamos a coser las 6 cadenitas que subimos al otro extremo. Vamos a dar varias puntadas para asegurar muy bien. Así es como debe quedar y la hebra sobrante la vamos a ocultar y a cortar. Para asegurar esta pieza pueden utilizar el pegamento de su preferencia o también pueden coserla. En mi caso yo estoy utilizando silicona líquida. Con hilo de color lila y aguja lanera vamos a realizar el siguiente detalle. Vamos a entrar en el costado de la cabecita y salir justo en medio de esta manera. Y vamos a entrar en medio de los puntos altos triples que realizamos y vamos a tirar del hilo para darle forma puntiaguda. Vamos a ingresar la aguja en el puntito de abajo y vamos a salir en el mismo punto donde ingresamos. Tiramos del hilo y acomodamos para darle forma. Y así es como debe quedar. Y las hebras sobrantes las vamos a anudar. Ahora las ocultaremos en el tejido y vamos a cortar. Con hilo de color lila vamos a realizar los detalles de la cabecita y vamos a realizar un anillo mágico. Subiremos una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 4 puntos bajos. Para esta pieza vamos a trabajar en espiral, por lo que no será necesario terminar con punto deslizado. Terminados los 4 puntos, vamos a tirar de la hebra más pequeña para cerrar. En la vuelta número 2 vamos a ingresar en el primer punto que realizamos en el anillo mágico y vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Recuerden que los aumentos son 2 puntos en un mismo espacio. Continuamos con un punto bajo. Y vamos a finalizar con un aumento. En esta vuelta nos deberá quedar un total de 6 puntos. Vuelta 3. Vamos a realizar un punto bajo y lo vamos a marcar. En el siguiente espacio vamos a realizar un aumento. Siguiente espacio vamos a realizar un segundo aumento. Continuamos con un punto bajo
y vamos a realizar 2 aumentos. Tenemos un aumento y en el siguiente espacio realizamos el segundo. Terminada esta vuelta nos deberán quedar 10 puntos. Y vamos a acomodar muy bien el tejido. Vuelta 4, vamos a realizar 2 puntos bajos y vamos a marcar el primer punto. Tenemos 1 y realizamos el segundo. En el siguiente espacio vamos a realizar un aumento. Siguiente espacio vamos a realizar un segundo aumento. Vamos a continuar con 3 puntos bajos. Tenemos 1, 2 y 3. Siguiente espacio, un aumento. Siguiente espacio, vamos a realizar un segundo aumento. Y vamos a finalizar con un punto bajo. Tendremos que tener un total de 14 puntos. Vuelta 5. En esta vuelta vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Tendremos que realizar un total de 14 puntos bajos. Vuelta 6, vamos a realizar 3 puntos bajos, vamos a marcar el primer punto, llevamos 2 y 3. Vamos a continuar con 2 aumentos, tenemos el primero y en el siguiente espacio realizamos el segundo aumento. Continuamos con 5 puntos bajos, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Continuamos con 2 aumentos. Tenemos el primer aumento y en el segundo espacio realizamos el segundo. Y para finalizar vamos a realizar 2 puntos bajos. Terminada la vuelta nos quedarán 18 puntos. En la vuelta 7 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Debemos realizar un total de 18 puntos bajos. Vuelta 8 y última vuelta, vamos a realizar 3 puntos bajos. Vamos a marcar el primer punto. Llevamos 2 y 3. Continuamos con 2 disminuciones. Tenemos la primera y realizamos la segunda disminución. Ahora vamos a realizar 5 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a realizar 2 disminuciones. Tenemos 1 y 2. Y para finalizar vamos a realizar 2 puntos bajos. Terminada esta vuelta nos quedarán 14 puntos. Ahora vamos a tirar de la hebra y cortaremos. Deben cortar una hebra larga para luego coser. Quitaremos el marcador y así es como nos debe quedar. Vamos a continuar con hilo de color lila
y vamos a realizar un anillo mágico. Subiremos una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 12 puntos bajos. Terminados los 12 puntos, vamos a tirar fuertemente de la hebra más pequeña para cerrar. Vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Deben cortar una hebra larga para luego coser. Tiramos muy bien de la hebra del anillo mágico y lo vamos a cortar. Y ahora con aguja lanera pasaremos la hebra sobrante. Vamos a tomar muy bien la pieza que realizamos y con la aguja vamos a pasar por cada punto, pero solo tomando la hebra trasera, de esta manera. Pasaremos por los 12 puntos que realizamos. Recuerden, solo tomando la hebra trasera. Ya terminé de pasar por cada punto, ahora debemos tirar fuertemente de la hebra para cerrar. Y así es como nos debe quedar. Ahora la debemos coser a la pieza que hicimos anteriormente. La vamos a coser en la parte de arriba dando varias puntadas. Una vez que terminemos de coser, vamos a ocultar y a cortar la hebra sobrante. Y así es como nos debe quedar. Debemos realizar dos piezas exactamente iguales. Vamos a coser la pieza entre la vuelta 12 y 13, contando desde acá. Una vez terminada de coser la pieza, vamos a ocultar y a cortar la hebra sobrante. Y así es como nos va quedando hasta el momento. Ahora vamos a realizar el detalle que va en el cuello con hilo de color lila. Vamos a realizar un nudo corredizo y subiremos 5 cadenas. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora nos vamos a devolver, nos saltaremos una cadenita y en la segunda
vamos a realizar un punto bajo, tomamos lazada en la siguiente cadena, un punto medio alto, lazada, siguiente cadena, un punto alto, tomaremos doble lazada y en la última cadenita vamos a hacer un punto alto doble. Y así es como debe quedar, se forma un pequeño triángulo. Nuevamente subiremos con 5 cadenas y vamos a repetir la secuencia. Desde la segunda cadenita realizamos un punto bajo, lazada, siguiente espacio, un medio punto alto, lazada, siguiente espacio, un punto alto, doble lazada y en la última cadenita realizamos un punto alto doble. Y así es como debe ir quedando. Nuevamente repetimos la secuencia subiendo 5 cadenas. Nos devolvemos desde la segunda cadenita, realizamos un punto bajo, siguiente espacio, un medio punto alto, siguiente espacio, un punto alto y en la última cadenita vamos a realizar un punto alto doble. Vamos a repetir esta secuencia durante 3 veces más. Tendremos que tener un total de 6 triángulos. Por acá ya terminé y así es como nos debe quedar. Tendremos que tener un total de 6 triángulos. Ya para finalizar subiremos una cadena y cortaremos la hebra. Ahora con hilo de color rosado vamos a realizar un anillo mágico. Subiremos una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 12 puntos bajos. Terminados los 12 puntos, vamos a tirar de la hebra más pequeña para cerrar. Vamos a tirar de la hebra y vamos a cortar. Deben dejar la hebra larga para luego coser. Vamos a cortar la hebra del anillo mágico y vamos a realizar lo mismo que hicimos anteriormente para el detalle de la cabeza. Vamos a pasar la aguja lanera por los 12 puntos que realizamos, pero solo tomando la hebra trasera. Una vez terminado, vamos a tirar fuertemente de la hebra para cerrar. Y así es como nos debe quedar. Esta pelotita que hicimos la vamos a coser a la pieza que hicimos anteriormente. La vamos a coser en esta parte de acá, al final del triángulo. La vamos a coser dando varias puntadas. Una vez que terminemos de coser, vamos a cortar la hebra sobrante. Y vamos a colocar este detalle en todos los triángulos que realizamos. Una vez terminado, así es como debe quedar. Esta pieza la vamos a pegar alrededor del cuello.
Para pegarla yo estaré utilizando silicona líquida. Pueden solo coserla o utilizar un pegamento de su preferencia. Vamos a colocar la pieza alrededor del cuello y acomodar muy bien. Y las hebras sobrantes las vamos a anudar. Y lo que sobra lo vamos a cortar. Y en la parte donde dejamos el nudo vamos a poner pegamento y a pegar muy bien. Acomodamos todas las partes y así es como nos debe quedar. Para realizar la colita vamos a usar hilo de color lila, realizaremos un anillo mágico, subiremos una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 4 puntos bajos. Terminados los 4 puntos, vamos a tirar de la hebra más pequeña para cerrar. En la vuelta número 2 nos vamos a ir al primer punto que realizamos en el anillo mágico y vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. En el siguiente punto un punto bajo y finalizamos con un aumento. En esta vuelta nos quedarán 6 puntos. Vuelta 3. En esta vuelta vamos a realizar 2 puntos bajos y vamos a marcar el primer punto. Ya tenemos el primero y en el siguiente espacio realizamos el segundo. Continuamos con un aumento, luego 2 puntos bajos, tenemos 1 y 2. Y en el último punto vamos a realizar un aumento. Nos tendrá que quedar un total de 8 puntos. En la vuelta 4 y última vuelta vamos a realizar la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. Marcamos el primer punto, tenemos el segundo y el tercero y en el siguiente realizamos el aumento. Y vamos a repetir la secuencia una vez más, realizando 3 puntos bajos y un aumento. Terminada la vuelta, nos deberán quedar 10 puntos. Ahora debemos cortar una hebra larga. Quitamos el marcador y vamos a cortar la hebra sobrante que queda del anillo mágico. Y así es como debe quedar. Para terminar la colita vamos a necesitar un alambre de aproximadamente 22 centímetros. Y lo vamos a doblar por la mitad. Vamos a tomar la pieza que hicimos anteriormente y la vamos a añadir de esta manera. Vamos a colocar un poquito de pegamento en el alambre y vamos a ir enrollando el hilo.
Debemos dejar un poquito de alambre libre para luego añadir al cuerpo. El sobrante del hilo lo vamos a enrollar hacia arriba de esta manera. Y el sobrante lo vamos a cortar. Terminada la colita, así es como nos debe quedar. Y ahora en esta parte donde sobró el alambre, vamos a poner un pedacito de cinta. Ya para finalizar, vamos a introducir el crochet en medio del cuerpo para abrir el punto y añadir la colita. Vamos a poner pegamento y a pegarla directamente al cuerpo. Y ya por último realicé este detalle. Pueden utilizar fieltro o paño Lenzi y lo deben pegar. Lo posicionamos en esta parte y pegamos muy bien. Y listo, ya tenemos terminada a Kuromi. Miren lo hermosa que queda. Es un lindo detalle para regalar o para vender. Y puede realizarla en distintos colores. También pueden añadirle una argolla y dejarla como llavero. Espero te haya gustado mucho este tutorial y si es así, dale like y comparte para que así pueda llegar a muchas más personitas. Muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en un próximo video.